Tuesta de un lado y Carlos Mesía del otro en esta mesa. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Carlos, ¿cómo le va? Bienvenidos. A ver, lo primero que la gente se está preguntando es ¿por qué esta eliminación de las primarias, ¿no? O modificación, digamos. Es una modificación. Es una modificación, pero que nos retrotrae a un momento anterior, ¿no? Se había señalado que esto, más bien al modelo argentino, digamos, parecido, lo que acabamos de ver con Milei y todos los demás, pues abría la cancha para que la gente diga, haga un primer filtro, ¿no? Y tenga la potestad de hacerlo en los partidos. A ver, la idea es intercambiar puntos de vista. ¿Usted qué piensa, bueno, don Carlos? A ver. A mí me parece que está bien el regreso al modelo anterior, porque en primer lugar yo parto de la idea que los partidos políticos, si bien es verdad, tienen una naturaleza de derecho privado. Los partidos. Y, claro que sí, no son organizaciones de carácter público. Y en consecuencia controlan dinero público, digamos, o presupuesto público. Reciben, claro que sí, porque necesitan un financiamiento que permita, digamos, que algunos grupos de poder o organizaciones criminales no puedan infiltrarlos. Como ha pasado. Entonces es muy importante que haya un financiamiento público, mayor incluso creo yo, que el financiamiento privado, desde mi punto de vista, para impedir la influencia de grupos de poder y también de organizaciones al margen de la ley. Pero al mismo tiempo los partidos políticos es un conjunto de hombres que se reúnen alrededor de ciertos principios, algunas ideas, en beneficio del bien público. Entonces hay que tener en cuenta el elevado interés que hay detrás de ellos. Claro. Y además la mayoría de los militantes no reciben remuneración, es un oficio que empieza desde abajo, y entonces lo que hay que hacer, la ley lo que debe hacer es tratar más bien de promocionar el libre juego, la competencia interna, pero no obstaculizarla. Y entonces hay que permitir que los estatutos de los partidos sean lo más libres posibles para decidir cómo eligen a sus candidatos. ¿Primarias así o primarias como estaba antes? ¿Qué piensa Fernando? Bueno, yo no estoy de acuerdo con estas modificaciones por dos razones. Uno, porque no solo retrocede al año 2003, sino más aún, este modelo se ha aprobado ahora ya en el 2021 y 2022. Entonces ya no es solamente un tema de discusión de modelos, sino de prácticas, y hay evidencias. ¿Por qué? Porque el Congreso, pese a que las modificaciones de las primarias fueron en el 2019, se suspendieron de cara a las elecciones del 2021. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Entendiendo yo igual que Carlos, en relación a lo que debe ser un partido. Una cosa es lo que debe ser y lo que ahora son en la gran mayoría de los partidos. Pues bien, fueron así, que los partidos elegían entre tres modelos. Básicamente, ¿qué eligieron? El modelo de delegados. Que en segundo lugar, y muy pocos, a través de un militante, un voto. Claro. Pero más allá de eso, el nivel de participación fue en general del universo de militantes que alcanzaba más o menos 1.600.000, votaron 4.9%. 4.9%. Entonces, acá hay un tema. Uno se pregunta, ¿por qué tan poco? Si estamos delante de una de las actividades más importantes de las que un militante pueda participar e interesarse. Entonces, esto puede verse a dos razones, y de lo que hemos explorado. La primera es que hay un desincentivo de los militantes en relación a este tipo de selección de candidatos. ¿Y por qué? Porque nuevamente era a través de delegados. Mira tú, hubo casos de partidos donde el número de delegados fue tan solo de 27 que elegían a todos los candidatos a nivel nacional.
Ya. En algunos casos. No voy a decir partidos, si quieren más tarde lo digo. Ajá. Pero lo otro es porque se permitía, y ahora la modificación también lo permite, no la inscripción bajo los requisitos que cada partido se pueda dotar de manera individual. Es decir, en los partidos se inscribían de manera individual y el voto preferencial era ahí adentro. Pero ahora lo que se dice es individual o por lista. Bueno, pues el 2021 la mayoría fue por lista. ¿Y cómo eran las listas? Listas únicas. 92% eran listas únicas. Entonces, ¿para qué ibas a votar si ya todo se había decidido? Claro. Entonces, termino con esta idea, que no estamos hablando solamente de modelos, sino ya de evidencias de este modelo. Y entonces, contra la participación, competitividad, legitimidad y costo al Estado, este modelo es, creo yo, no solamente un retroceso, sino que creo que no se han dado cuenta los problemas que se va a suscitar por lo que se está modificando. Es un retroceso, problemas, dice Fernando Tueste. No, a ver, para que el público también tenga en cuenta qué cosa es lo que se está aprobando en el Congreso, ¿no? El Congreso, creo que la modificación más importante tiene que ver con el artículo 24, que establece 3 modalidades de elecciones primarias que los partidos pueden elegir. Me parece que está bien dejar a los partidos en libertad de escoger la mejor manera de seleccionar a sus líderes y representación. La primera es la de participan en las primarias simultáneas, todos, tanto ciudadanos como militantes. La segunda es un militante, un voto, como lo ha dicho Fernando, y la tercera por la vía de los delegados. Claro, quizás la ley lo que tendría que regular es que los delegados no sean tan pocos, pero yo he visto en mis tiempos cuando era joven, cuando participaba en algunas elecciones en el APRA, donde era por asamblea de delegados, esas asambleas sí eran asambleas donde los líderes tenían poco manejo de las delegaturas. Entonces, yo creo que los partidos son dinámicos. Los partidos son movimientos sociológicos que son muy difíciles de encasillar en una propuesta legislativa. Y los partidos políticos son fenómenos a veces donde juega mucho la racionalidad, pero también la emoción, y donde juega un papel muy importante el liderazgo, donde entonces es muy difícil que la ley pueda encuadrar cómo es que los militantes sienten su participación al interior de una organización política. Entonces creo yo que es muy difícil pensar que la ley a patadas podría garantizar una vitalidad dentro de los partidos y al mismo tiempo que estos puedan dotarnos de candidatos idóneos para tener buena representación. De problemas, habla de retrocesos, de algo más específico. Pero no veo cuál sería el retroceso. Más bien lo que creo es que, y Fernando me puede corregir, hasta ahora no hemos tenido elecciones primarias en forma. Y el tema de por qué se han venido aplazando, porque simplemente la ley está demostrando de que está al margen de la realidad, que la realidad está mucho más allá de la ley. Entonces estamos prorrogando porque no hay dinero, porque no hay posibilidades y porque el problema es que inejecutable, dice usted. Hasta ahora no ha habido elecciones primarias, que tengo entendido, no han habido hasta ahora. No, pese a que se aprobaron. Porque va de prórroga en prórroga. Se va prorrogando. Prorrogando, porque la realidad es mucho más poderosa que la ley. Hay una normatividad en lo fáctico que va más allá de la legislación formal. Entonces hay que legislar con realismo. Ya, a ver. Bueno, lo real es lo siguiente. No rebate el argumento, lo real el pragmatismo. Sí, no, lo real es lo siguiente. No se ha postergado porque es inaplicable. Se postergó bajo el pretexto del COVID, tanto para el 2021 como para el 2022. No era porque era inaplicable. Efectivamente, esta es una ley, bueno, no nata, ¿no? No se ha aplicado. Pero lo que sí se ha aplicado, el 21 y el 22, es lo que ahora se está modificando. Aquello que era excepcional se convierte en permanente. Ahora bien, en realidad creo que los congresistas no se han dado cuenta, si se habla de complejidad, esto es lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque al darle la posibilidad de escoger esas 3 modalidades, Carlos, esas 3 modalidades están en la ley del año 2003. En el año 2003 están esas 3 modalidades. Entre el 2003 y el 2020, las elecciones donde tú participaste,
los partidos se encargaban de hacer efectivamente sus elecciones internas. La ley del 2019 se aplicaría recién a partir del 2021, pero se suspenden. Ahora bien, y acá viene el tema, como les otorgan a los partidos esa posibilidad efectivamente de elegir una modalidad, hoy día hay 24 partidos inscritos, 8 en proceso, podríamos llegar a 35 fácilmente en el 2026. Imagínate que 3 partidos se les ocurra decir primarias abiertas. El hombre tendría que armar un aparato nacional, porque son abiertas a todos los ciudadanos, tenemos que votar cada uno en local. Otros deciden a través de militantes y otros a través de delegados. Pero además, las formas, uno a su vez, de manera individual y otro de manera de lista. En las primarias diseñadas, que hasta ahora es ley, y que justamente hay el peligro que se modifique por el Pleno del Congreso, resulta que tú tendrías una sola cédula, una sola ánfora, en la forma como el peruano vota en general, podrías escoger el partido y los que compiten por el presidente de la República, tal como efectivamente en Argentina, pero también en el Congreso, cosa que en Argentina es distinto al nuestro, pero estaría más acostumbrado. En cambio ahora podría haber 35 ánforas, 35 boletas, pero lo peor de todo es que la participación sería baja. Uno me puede decir, ¿por qué tú crees que va a ser baja? Ya fue baja. Claro. Ya fue baja porque además, como es voluntaria, 4.9. 4.9. Ahora, lo que señala, por ejemplo, o señalan organizaciones como Transparencia, es que esto que ha hecho el Congreso debilita la competencia interna en los partidos, que es más o menos el fraseo que hacía Fernando, y además se mantiene el voto preferencial, ¿no? Siendo tan pernicioso, y las firmas. ¿Pero de qué modo podría debilitar la competencia interna? Porque además, es el argumento de Transparencia. No lo veo, porque al final de cuentas yo soy candidato y me presento y veo quién vota por mí. Es un tema de liderazgo. Los partidos, hay una fase agonal, la política tiene una fase agonal, de agonía, o sea, de lucha por el poder. Los puestos son muy pocos y la demanda es muy grande. Entonces, siempre va a haber competencia entre los partidos. Pero lo que necesitamos es que, como son organizaciones privadas, que buscan el bien público, tengan la suficiente libertad para poder organizarse de la mejor manera. Y que no sea la ley la que establezca complejidades, obstaculizaciones, que por ejemplo, yo siempre me he opuesto, por ejemplo, a la alternancia y la paridad, ¿no? Yo pienso que la igualdad de hombres y mujeres es una igualdad de partida, no de llegada. Entonces, obligar a los partidos a que una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, no tiene sentido. Hoy el Parlamento que tenemos el día de hoy, gracias a la ley de alternancia y paridad, tenemos más mujeres, pero el Parlamento es el peor de todos. Entonces, no necesariamente, no tiene que ver con las mujeres. Lo que quiero decir es que ese razonamiento mecánico de pensar que porque la ley permite o impulsa la participación de las mujeres a partir de la llegada y no del inicio, entonces las cosas van a mejorar. No es necesariamente así. La política es un oficio, y lo que la ley, yo creo que más que un problema de la ley, es un problema de gobierno, de educación, de impulsar a crear ciudadanía, la ciudadanía que se va a interesar por los problemas del país y que le va a interesar la política. La ley no va a cambiar las cosas de la noche a la mañana. ¿Qué podrías decir al respecto? Mira, los partidos más de mayor tradición, partidos históricos como el APRA, Acción Popular, el PPC, digamos, son partidos de los que ya no se parecen a los actuales. La gran mayoría de los partidos son ahora altamente personalistas, partidos de ocasión, vehículos electorales, cuya afinidad interna no está labrada sobre la base de un común programa, ya no hablemos de ideología, y es por eso que hay 42 congresistas que ya se pasaron solamente en lo que va de este periodo de bancada. Y entonces... 42 de 130. Sí. Ahora bien, y además empezaron con 9 bancadas, hoy hay 13, ¿no? Algunos congresistas han pasado por más de una bancada en tan poco tiempo, pero a lo que voy.
estoy de acuerdo que la norma por sí sola no es que va a cambiar la política y va a convertir pues del agua turbia en agua cristalina, pero qué duda cabe que hay normas que sí pueden encasillar mejor la competencia. Y ahí, Carlos, la evidencia en las elecciones del 21 y el 22 interna de los partidos, no hubo pues competencia, porque vea, listas únicas. Y esa es parte de los desincentivos. Entonces, la idea de la reforma era, por un lado, los partidos son extremadamente débiles en muchos aspectos. El propio APRA está pasando por una etapa que intenta recuperar, pero digamos, ha pasado por un momento muy difícil como otros partidos de tradición. Estos son partidos realmente vehículos electorales. Entonces, eso también se replica a nivel de movimientos regionales. Y el tema del voto preferencial es lo que yo te decía que se ha ido más allá del retroceso. No solamente se está tocando el tema de las primarias, sino que regresa el voto preferencial y peor aún, están cometiendo algo que va a atizar un tema de corrupción, que es lo siguiente: incorporar nuevamente como requisitos la firma de adherentes, que ya se había eliminado. 500.000 firmas se exige para la inscripción de los partidos. Esto no existe en ninguna parte del mundo. Antes era 750.000, se eliminó. ¿Hay algún partido, de verdad, alguien que pueda sostener que en el Perú pueda recabar esa cantidad de firmas? Ya en el 2001, cuando yo era el jefe de OMPE, sí, se entregaron más firmas que todo el padrón electoral. Y aquí voy a lo de la corrupción, que se crea justamente núcleos de firmas falsas que se venden. Y entonces esto mercantiliza más la política y este es un grave error. Hay otras formas de evitar el número de partidos que ahora tenemos al frente. Ahora, varias cosas que ahí parecen sí denotar un retroceso, ¿no? Lo que pasa es que el fenómeno es bastante complejo. Por ejemplo, hay que buscar un punto medio. Hay muchos partidos, pero también no pueden haber pocos. Yo creo que en un sistema como el nuestro soporta 4 o 5 partidos, no más. Entonces esta idea de que cuanto más organizaciones políticas, más democráticos somos, eso no es verdad. Yo creo que la democracia se fortalece cuanto menos partidos haya. Por ejemplo, en los Estados Unidos solo son 2 partidos, en Inglaterra, etcétera. Pero acabamos al revés. En el Perú estamos, esto parece una feria total. Entonces hay que reducir. Creo que parte del problema está ahí, en esta inflación de organizaciones políticas que además se complica. Creo que gran parte por ejemplo, de la desincentivación, si cabe el término, de la participación política de la ciudadanía está dada por la proliferación de los movimientos regionales y por la proliferación de los movimientos locales y además porque el Tribunal Constitucional en su momento no permitió que se sancionara el transfugismo. Entonces la legislación actual lo que está permitiendo, por ejemplo, es que si a mí el partido en el que yo milito no me gusta, me voy, formo mi movimiento y no pasó nada. Entonces se juega a los cacicazgos provincianos. La ley de partidos políticos está incentivando el cacicazgo provinciano, el cacicazgo regional, cuando lo que debemos de tratar es de que el que quiere participar en política tiene que hacerlo a través de partidos y los partidos tienen que ser organizaciones nacionales. Desde mi punto de vista, aunque tengo entendido, yo no creo en los movimientos regionales ni en los movimientos locales, tienen que ser partidos nacionales y pocos, no más de 4 o 5. Pero este es el otro tema. Yo estoy totalmente de acuerdo que un sistema político fraccionado es un sistema político que va a funcionar, no va a funcionar bien. Y en el Perú se está viendo, hay un nivel de fraccionamiento extremo. A tal punto que Pedro Castillo gana en primera vuelta con 19%, Keiko Fujimori con 13%, lo más bajo de la historia, ¿no? Y esto pues fraccionamiento también en la votación. Eso estoy de acuerdo. Que los partidos nacionales deben integrar, también estoy de acuerdo. Pero, ¿cómo lo haces? Hay algunos niveles de regulación que eso te lo permiten. Y justamente las primarias tenían como uno de sus fines acotar el número. Y es por eso que se puso 1.5. Lo que debió hacer el Congreso es, si quieren, elévelo. Era una carrera con vallas. Primer umbral, si había muchos partidos cascarones, quedaban de lado. Segundo umbral, ya en la elección misma, que además tenía que corregir porque el Congreso cometió un error. No solamente se trataba de
exigir el 5% de los votos válidos, sino y conseguir 5 congresistas, que es lo mínimo que te pide el Congreso para crear una bancada. Entonces hay una mala interpretación y ahora se ingresa, tienes el 5%, pero no tienes los 5 congresistas. Eso te, permite una selección, acote el número de partidos. Y en relación a lo de los movimientos regionales, lo siguiente. En el Perú ya no existen listas locales, provinciales y distritales. Eso ya desapareció en una reforma hace algún tiempo. Lo que sí quedó es movimientos regionales. Los movimientos regionales, en un porcentaje alto, reproducen los males de los partidos nacionales a ese nivel. Tampoco me gusta. Sin embargo, acá hay un problema que creo que hay que discutirlo con serenidad. Si es que se eliminan los movimientos regionales, serían los partidos que colocan todos los candidatos a nivel nacional. Pero ¿cuál es la evidencia hasta ese momento? Que los partidos nacionales no pueden colocar candidatos porque no siquiera tienen la capacidad de hacerlo. Por ejemplo, en las últimas elecciones regionales y municipales, el número de candidatos que pudieron colocar los partidos nacionales a nivel de región, provincia y distrito fue escasamente un 40%. Entonces, ¿qué pasa si tú dices, eliminamos los movimientos regionales, solo los partidos nacionales? Viene la elección y los partidos no estarían obligados a colocar candidatos en todos lados. ¿Qué pasaría? Habría distritos y provincias que no tendrían candidatos. Ese es un buen ángulo, ¿no? Eso es un tema. ¿Qué piensas? Salvo que, que lo obligue. Pero lo que pasa es que como la ley permite la aparición de movimientos regionales, la gente emigra y forma su propio movimiento. Pero si solo se permitiría la participación a través de partidos nacionales, los liderazgos regionales estarían obligados a canalizar su participación y su competencia y su competitividad a través de los partidos políticos. A mí me parece que eso es una manera de fortalecerlos y que más bien abrir la cancha es debilitar el sistema de partidos. No hay democracia contemporánea que pueda existir, con mayor razón ahora en el marco de una sociedad altamente tecnológica, con redes sociales que influyen más que los medios de comunicación, ¿no es cierto? Los partidos políticos juegan un papel fundamental en la comunicación, en la participación. Entonces hay que fortalecerlos. Y los partidos nacionales tienen que ser, los partidos políticos tienen que ser de alcance nacional. Creo que hay que acabar con el transfugismo, exigir que los partidos políticos tengan doctrina, ideología y sobre todo, creo yo, por ejemplo, si lo que se busca es que no haya un desánimo de la participación política porque las cúpulas o los dirigentes... Pero esto que decía Fernando Tuesta de que el Partido Nacional no necesariamente puede colocar partidos en todas las localidades donde se realizan comicios. Eso puede suceder, eso sí puede suceder, pero también, por ejemplo, está sucediendo con el problema de la participación de las mujeres. Los partidos políticos en algunos sitios también tienen problemas para completar la alternancia y la paridad. Y en muchos casos también de esa manera se desincentiva la participación. ¿Por qué? Porque los partidos dicen, no, tú ya no puedes participar, tachan la lista. ¿Por qué? Porque no has cumplido con la ley de la alternancia y la paridad. ¿Debería eliminarse también la ley de alternancia y paridad? Desde mi punto de vista, sí. Yo creo en la igualdad de partida, no en la igualdad de llegada. O sea, que haya igualdad de oportunidades, pero ¿por qué tenemos que obligar, o por qué es que el Estado o la ley tiene que decir que hombres y mujeres deben repartirse por igual? Si es un problema de liderazgo, no es un problema de cantidades, es de cualidades. Estamos de acuerdo en que hay una debilidad de los partidos y quisiéramos lograr un objetivo, en general todos, fortalecerlos porque estos son importantes para el sistema democrático en general. El tema en discusión entonces, ¿qué camino es el que transitas? Y creo que efectivamente hay algunos caminos que se ha probado que no han resultado. Y entonces el caso también está dado por la dinámica de los propios partidos nacionales. ¿Por qué crecen los movimientos regionales? Porque los mismos partidos nacionales que se crean, los partidos muchas veces altamente personalistas, que son muchos de ellos cascarones, muchos de ellos vientres de alquiler, solamente pueden postular a nivel nacional, presidencial, el Parlamento, pero cuando es a nivel subnacional, que tú requieres presencia en todo el país real y donde tienes que colocar una cantidad muy grande de candidatos,
Allí no lo hacen. Ese espacio es cubierto por los movimientos regionales. Estoy de acuerdo en que digamos, los partidos nacionales requieren una mayor extensión, etcétera. Entonces, de lo que se trata es de colocar incentivos, pero también desincentivos. Por ejemplo, cosas que nosotros presentamos en la comisión y que no se aprobó en el Congreso, es lo siguiente. Por ejemplo, un partido que presentaba documentación para inscribirse y presentaba documentación falsa, digamos, un porcentaje de documentación, etcétera, a ese partido se lo retiraba. Ahora no. O, por ejemplo, una caución, porque estás moviendo el aparato del Estado. Si un partido no pasa las primarias, simplemente pierde la inscripción. Hay una serie de incentivos, desincentivos que hay que lograr que se haga. La modificación de la ley no prevé todo esto y yo creo que está creando mayores problemas. Interesante el intercambio de pareceres sobre algo por lo que finalmente o el sistema bajo el cual vamos a elegir tanto representantes como autoridades. Yo les agradezco mucho tanto a Carlos Mesía como a Fernando Tuesta Soldevilla. Hasta una nueva oportunidad. Vamos a la pausa y regresamos con la exministra de Educación, Marilú Martens.